Lucas capítulo 23. Habíamos visto la semana pasada el capítulo 22 de la última semana que el Señor estuvo sobre la tierra. Señor Jesucristo. Y es interesante que desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 21, casi la mitad de Juan se habla sobre la última semana de Jesucristo sobre la tierra. Porque a eso vino Jesús. Se habla más de la última semana, Juan, que de cualquier otro tema. El ser humano estaba perdido en sus pecados, se iba a perder eternamente, y Jesucristo vino a redimirnos de nuestros pecados, a borrar nuestros pecados. Tomen en cuenta que desde el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera y naciera de la Virgen María, vino y se encarnó en la Virgen, Dios, y nació siendo humano para poder salvarnos a nosotros, seres humanos, del pecado. Y en el Antiguo Testamento, siempre los judíos llevaban, o gentiles también, podían ir ahí. Ese era el propósito de Dios, que los gentiles se refiere a nosotros que no somos judíos, llevaran un cordero, o si eran muy pobres, llevaban una paloma, llevaban 2 palomas, o si eran muy, muy pobres, llevaban 2 tortolitas, las que conocemos nosotros como tortolitas, palomas bayeras. Una la soltaban y la otra la degollaban, y la sangre era puesta sobre sus frentes, simbolizando que alguien inocente había muerto por ellos y por sus pecados. Sus pecados habían matado a alguien inocente. Y como Dios no acepta sacrificios humanos, mas el único sacrificio que el Señor acepta es el de Cristo Jesús. Así que cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, ¿recuerdan las miradas palabras que dijo? He aquí el Cordero, ¿qué? De Dios, que quita el pecado ¿de qué? ¿De Israel? No. ¿De los judíos solamente? No. Que quita el pecado del mundo. A eso vino el Señor. ¿Y cómo quita el pecado? Cuando recibimos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, Jesucristo entra en nuestras vidas y nos perdona. Y pone nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, como dice el libro de Apocalipsis. El capítulo 23, Jesucristo es arrestado, lo habíamos visto la semana pasada, y el versículo 1 del capítulo 23 de Lucas dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por todo Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Noten eso, el versículo 1, esos versículos que acabamos de ver, dice que llevaron a Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús ante Pilato. Pilato era el gobernador de esa área, de lo que es Israel. Y Pilato había cometido 2 errores anteriormente. Cuando él comenzó como gobernador, fue mandado por el emperador desde Roma. Y cuando llegó a Jerusalén, entró con las insignias de Roma, que era esta águila
esta águila con sus alas extendidas en una asta. Y los judíos lo tomaron como si fuera idolatría. Los judíos no tienen absolutamente ninguna imagen. Entonces lo tomaron como idolatría, se rebelaron, se levantaron contra los soldados que estaban entrando en el templo, en el patio del templo de los judíos. Y él mató a algunos judíos ahí adentro del templo, del patio del atrio, del patio del templo. Fue el primer error que cometió Pilato cuando recién entró como gobernador. El segundo error que cometió Pilato como gobernador fue que mandó construir un acueducto. Y cuando mandó construir el acueducto no tenía suficiente dinero. Así que fue y agarró dinero del templo y otra vez hubo otra revuelta y mató a otros. Y todo eso llegó hasta Roma y el emperador César le dijo: una más y se te acaba lo de gobernador. Es igual hoy en día a lo mejor que los gobernadores, ¿sí? Cuando cometen ciertas cosas que han hecho. Hemos visto anteriormente los desastres que han hecho ciertos gobernadores por falta de sabiduría, por ambición, por corrupción en nuestro estado, en nuestro propio estado de Chihuahua. Y es lo mismo que sucedió. Así que Pilato quiso tener mucho cuidado de no llegar a tener otra revuelta, porque esa sería la tercera vez. Y noten, el versículo 2 dice que comenzaron a acusar a Jesucristo diciendo que él prohibía pagar impuestos. ¿Recuerdan cuando iban entrando en la ciudad, Pedro y Jesús, y le dijeron que tu maestro no paga impuestos? Y Jesús le dijo a Pedro: ve al lago de Galilea y pesca el primer pez que saques, le abres la boca, sacas la moneda y pagas el impuesto por ti y por mí, para que no les estorbe a ellos. Cuando en cierta ocasión le dijo: ¿debemos pagar impuestos a César? Y le dijo: enséñame una moneda. ¿De quién es esa cara que está ahí en la moneda? Del César. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, le dijo a Jesucristo. Diciendo: desen a ustedes mismos, ustedes son hechos a la imagen de Dios, entréguense entonces a Dios mismo. Él nunca prohibió que se pagaran impuestos. Yo creo que cada vez nosotros como ciudadanos pagamos impuestos. Cada vez que vamos a comprar algo, estamos pagando impuestos. Van y echan gasolina, pagan impuestos. Van y compran algo, pagan impuestos. Van y compran una ropa, pagan impuestos. Cada vez. Van y pagan algo de utilidades de lo que se debe, de electricidad o de cualquier otra cosa. Es un impuesto. Y Jesús lo acusaban de que decía que no pagara impuestos, lo cual no era cierto, era falso. Vean el versículo que sigue ahí. Versículo 4 dice: Pilato dijo a los principales sacerdotes y la gente: ningún delito hallo en este hombre. Dice: pero ellos insistían, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Qué es lo que enseñaba el Señor? ¿Qué es lo que predicaba Jesucristo? El reino de Dios ha llegado. ¿Quién era el reino de Dios? Él mismo. Él era el Rey de Reyes. Era mismo Dios en la carne. Jesucristo es mismo Dios en la carne. Él vino y tomó nuestros pecados en la cruz. Vino a salvar humanos que estábamos destinados a perdernos eternamente. Y gloria a Dios por Jesucristo. Porque Él vino a eso. Pero Él enseñaba por toda Judea. Qué increíble fuera esto que nos acusaran del versículo 5, ¿verdad? Estos enseñan por todo Cuauhtémoc y por todo el estado de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Le oro a Dios, ¿saben qué? Que cada uno de ustedes, en cualquier lugar donde está, si ustedes han recibido a Cristo Jesús en su corazón y se han arrepentido de sus pecados, son hijos de Dios.
Y cada uno de ustedes, donde quiera que está, sea en un hospital, sea en una empresa, sea en cualquier lugar donde estén, es un misionero de Dios. Yo creo que deben ser un ejemplo para los demás ahí donde están. No quiere decir que son perfectos. Nadie es perfecto, amén, más que nuestro Señor Jesucristo. Pero que cuando otros le pregunten, oye, ¿por qué siempre estás contento los lunes? Porque los lunes, ¿cómo dicen? Que ni las gallinas ponen, ¿verdad? ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué te sonríes el lunes? Pues ¿cómo no vas a estar contento? Pues que ya nos toca otra semana. Pero es lunes. Que cuando le pregunten le puedan decir, ¿saben por qué? Porque Cristo es mi gozo. Él es mi salvación. Vean el versículo que sigue. No encontraba ningún delito en Jesucristo, no encontraba ningún delito. Y aún ahí dice la palabra que dice que Él enseñaba en todo Judea y en Galilea. Y enseñaba no solamente a judíos, sino también en Samaria. Una mezcla de judíos y gentiles. Versículo 6, vean, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era de Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato, siendo el gobernador, Herodes era el rey de los judíos. Y Herodes no es un nombre, Herodes es una, por así decirlo, es como un apellido, es una familia. Herodes, cuando nació, este era Herodes Antipas para este tiempo. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños cuando nació Jesucristo, porque él no quería ninguna competencia. No quería que nadie se levantara otro rey. Así que Herodes era rey de los judíos y este era el nieto de Herodes el Grande, cuando el que mandó matar a Jesucristo. Y vean el versículo 8, dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle hacer alguna señal, algún milagro. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes esperaba ver una ¿qué? Señal. Esperaba ver una señal. Escuchen eso y pongan atención en esto. Toda la vida de Jesucristo fueron milagros. Toda la vida de Jesucristo hizo muchos milagros. Marcos dice que le trajeron a muchos enfermos desde la mañana hasta la tarde y a todos, dice, los sanó. Milagros habían escuchado, habían visto, pero quiero decirles una cosa, un milagro no cambia un corazón. Un milagro no da más fe, lo que da fe es la palabra de Dios. Por eso cuando alguien dice, si me hace este milagro, yo creo en Dios. En algunos casos vemos en la Biblia que el Señor hizo ciertos milagros para poder manifestar y para poder mostrar el corazón y entrar al corazón. ¿Recuerdan aquel paralítico cuando lo trajeron aquellos hombres y lo descolgaron por la azotea? Dice que sus amigos lo descolgaron y Jesucristo, en cuanto lo miró, todos esperaban que sanara aquel paralítico. Todos esperaban que dijeran, levántate. Y en cuanto lo miró el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Lo que el hombre tiene, la necesidad más grande que el hombre tiene es el perdón de pecados. El que se quite esa culpa que hay ahí. Cuando descansamos de eso, de que sabemos que Dios nos ha perdonado, hay un descanso en el alma. Por eso, escuchen eso y pongan atención. Cuando una persona
no extiende el perdón a alguien más, va a tener problemas en su corazón. Va a estar luchando. Ahí viene ese. Y le va a tocar trabajar contigo ahora, dice el patrón. Él te va a ayudar y no sabe que están enojados. Tú le vas a ayudar a él, vas a estar toda una semana ahí con él, se va a encargar, imaginen, y no se pueden hablar. Pero escuchen eso y pongan atención en esto. El perdonar a alguien, hay un descanso, más cuando Dios ya nos ha perdonado a nosotros. El perdón es un regalo. Nadie puede decir, oye, te doy dinero y me perdonas. No, el perdón es un regalo. Así que cuando Dios nos perdonó, nos dio un regalo. El borrar todos nuestros pecados. Por eso quería Herodes una señal, pero no le respondió. Hay personas, y a lo mejor igual para nosotros, pedimos una señal y queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Nos ha tocado como iglesia ver milagros aquí, ¿verdad? Ver personas que son sanadas. Ver personas que son sanadas de cáncer. Pero después de que Dios sana a esa persona, después va a volver a enfermar de algo. Los milagros no son para siempre, hermanos. Los milagros vienen con un propósito para que podamos conocer al sanador, que es Dios, y que podamos establecer una relación con Él a través de Jesucristo. Versículo 10 dice, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, con gran insistencia estaban acusándole. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Qué interesante, ¿no? Que el odio contra Jesús de ambos, o que el desprecio de ambos, de tanto de Pilato como de Herodes, contra Jesús, los hizo amigos. Antes no se hablaban y ahora son súper amigos. ¿Sí? Ustedes pueden hablar de cualquier cosa en cualquier lugar. De cualquier cosa. No, hombre, hasta les aplauden. Pero mencionen a Jesús. Mencionen a Jesús y hagan de cuenta que echan un ya vas a comenzar. Ya vas a comenzar con ¿no puedes hablar de otra cosa, religioso? ¿Recuerdan cuando recién se convirtieron a Cristo Jesús? ¿Aún de la familia? Muchas veces de la familia empezaron a señalar. Mira lo que hiciste ahora. Santito, ay, si la santidad trae la areola, ya ve, mira qué areolota trae ese, míralo. ¿Sí? Necesitamos a Dios. Dios es una necesidad en nuestra vida. ¿Cuántas veces respiramos por minuto, doctores? ¿De 12 a qué? De 12 a 20. De 12 a 20 veces respiramos por minuto. ¿Sí saben que el respirar es un regalo del Señor? Cada vez que ustedes respiren, el Señor les está dando un regalo. A ver, aguántense un minuto, verán. Hasta morados se ponen. Es un regalo de Dios. Necesitamos de Dios. La palabra dice en uno de los salmos que aún el respirar es un regalo de Dios. Cada vez que ustedes respiren, wow, eso. Y no solamente eso, el movernos es un regalo de Dios. No necesitamos milagros, a veces queremos milagros cuando en realidad somos un milagro andando de Dios. Herodes quería un milagro, pero no lo miró. Esperaba una señal, pero iba a tener una señal. ¿Recuerdan cuando los vinieron ante Jesucristo y le dijeron, muéstranos una señal pues, Jesús, y nos basta? No tendrán otra señal más que la de ¿qué? De Jonás. Que estuvo en el vientre del pez, dice, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches.
Esa es la señal, la resurrección del Señor. Que nosotros adoramos los hijos de Dios, y no importa en cualquier lugar donde estén, toda aquella persona que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo Jesús, los hijos de Dios somos los únicos que adoramos a un líder vivo, a un Dios vivo. Eso no pueden hacer el Islam, los budistas, nadie puede hacer eso. Nosotros adoramos un Jesús vivo. Jesús está aquí entre nosotros. Jesucristo dijo, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo, en medio de ustedes. Versículo 13 dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos que le acusan, ni aun Herodes, porque os remití he aquí, porque remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Después de haberlo interrogado, sabía que era cuestión de teología nomás. No había nada para condenarlo a muerte. Tomen en cuenta que los judíos antes lo que hacían era tomaban la justicia en sus propias manos de acuerdo al Antiguo Testamento. Si un hijo levantaba la mano y golpeaba al papá, lo sacaban afuera y enfrente del papá y enfrente de todos los judíos lo apedreaban. Imagínense eso. Por eso dijo, no van a andar levantándole la mano a su papá, porque el que les va a tirar la piedra es su papá. Pero en ese tiempo, ¿qué es lo que hicieron? Hubo una profecía en Génesis cuando el Señor les dijo, cuando sea quitado, la justicia será quitado de ustedes cuando venga Siloé, que quiere decir el Mesías, el Dios en la carne. Así que llegó Roma y le dijo, judíos, no más muerte para ustedes. No tienen el derecho de muerte. Los únicos que van a llevar a la muerte a alguien somos nosotros, el imperio de Roma. Y algo interesante, eso debió haber sido clave para decir Siloé, o en otras palabras, el Dios en la carne, Dios va a visitarnos. Ellos debieron haberse dado cuenta de eso. Por eso, en los últimos tiempos en los que vivimos, año 2022, vienen cosas bien terribles al mundo. Y una de las características es que Israel tiene el control de sus armas. Cuando venga el anticristo va a quitar la autoridad del gobierno de Israel. Y eso va a ser señal de que Siloé está por venir por segunda vez con Israel. Es bien interesante esto. Ellos se debieron haber dado cuenta de eso. Vean el versículo que sigue. No encontraron digno de muerte y iba a soltar a Jesucristo y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Le concedían cada vez que en la fiesta de la Pascua soltaban a alguno. Les voy a soltar pues a uno, ¿a quién quieren que le suelte? Y entre ellos estaba Barrabás. Y tenía necesidad de soltarles a unos en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Había matado a un soldado romano y había levantado un grupo de rebeldía contra los romanos. Barrabás
Trató de ser un rey a la fuerza. Y sin embargo, Jesús, que era rey, trajo un reinado de la regeneración del hombre. Dios, Jesucristo, comienza el cambio con las personas ¿de dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde afuera? ¿Qué es lo que hace la religión? Cambia a las personas. Oye, si te vistes así y perteneces a esa iglesia de por vida, entonces posiblemente puedas ser salvo. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y eres salvo. Somos salvos por Cristo Jesús. Quiero que vean algo más ahí, los versículos que acabamos de leer. Empezaron a gritar que le crucificaran, versículo 20. Dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó aquel que habían sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Interesante. Las historiadores dicen algo interesante sobre Pilato. Juan dice que cuando iba a sentenciar a Jesús, la esposa de Pilato empezó a tener sueños y le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre porque es justo. Dios le hablaba. Dios habla a través de sueños. En ese caso, Dios le habló a ella. Y quería soltarlo. La historia dice que Pilato, después de este acontecimiento, se sintió tan remordido en la conciencia que se fue a una isla de Cilicia, Italia. Y cuando estuvo ahí, su conciencia lo estaba casando con este acontecimiento, sabiendo que había entregado a un hombre que no merecía la muerte. Tomen en cuenta que cuando alguien quería sacarle la verdad a alguien, no empezaban a golpear, empezaban con látigos. ¿Sí? Es como cuando alguien empieza a golpear a alguien para que diga la verdad. ¿Te robaste eso? Dinos o si no te otros trancados. Es como gracias a Dios que la policía de México nunca hace eso, ¿verdad? Ellos jamás harían eso. Esa es la mejor policía que tenemos. Empezaban a golpearlo y empezaban con unos látigos que tenían como una vara cubierto de piel. Y cuando los golpeaban, eran verdugos con mucha fuerza. De los que hacían pesas, como los chavos que hacen pesa hoy en día. Empezaban a golpearlos. Y enseguida, cuando no confesaba, seguían otra clase de látigos. Unos que tenían pequeñas bolas, como balines de fierro, que rasgaban. Después, otros que tenían ganchos. Muchos, los intestinos salían cuando eran golpeados. Imagínense, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Eres tú culpable? Y Jesucristo dice, como un cordero no abrió su boca. Así que él recibió todo el juicio de Roma. Imagínense, su cuerpo quedó completamente deshecho. Por nuestros pecados.
La historia dice que Pilato fue a esta isla y después un cristiano años más tarde llegó a ese lugar y le dijo, ¿conociste a Jesús? A Jesús de Nazaret, que fue condenado a muerte. Dijo, no le conozco, no conocía a ese hombre. Y después de ese acontecimiento, historiadores dicen que fue y se colgó en un árbol. Qué trágica historia. Porque hay personas que van a tener y saber todo lo que hizo Jesús por ellos. Y aún así, no recibirán a Cristo Jesús. Porque tiene que ser de voluntad propia, del corazón. Dios nunca forzará a alguien a ir al cielo. Nunca. Pero tiene que haber dos cosas. Número 1, arrepentimiento de pecados. Y 2, recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Vean el versículo que sigue. Versículo 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos le pedían. Y los entregó a Jesucristo a su voluntad. Llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que es de Trípoli, hoy en día Libia. Aproximadamente 1400 kilómetros, imagínense, desde ahí. Viajar desde ahí. Yo creo que había juntado todo el dinero para ir a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y cuando llega allá, lo escogen para que cargue la cruz. Y vean lo que hace. Y le pusieron la cruz para que le llevase tras Jesús. Jesús ya no podía. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en un árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Diciéndole Jesús, si en mí que soy la fuente de vida, están haciendo esto. Si en mí que soy Dios mismo, dijo Jesús, están haciendo esto. ¿Qué no harán en cualquiera otra persona? Noten algo. Lo que les dice el Señor, no lloren por mí. Mi agonía está por terminar, pero la de ustedes está por comenzar. El año 70, ellos rechazaron a Jesús. Y el año 70, Tito Vespasiano, el emperador, siendo un general, cuando muere Nerón, Tito Vespasiano, el general, toma el mando del imperio de Roma. Y los judíos matan a muchos romanos dentro de Jerusalén. ¿Y qué hace Roma? Rodea a Jerusalén y la sitia por mucho tiempo. Algo así como lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Sitiando Mariupol, que es una de las ciudades grandes. La sitió por mucho tiempo. Y al no tener comida, empezaron a salir. Cuando quebraron las puertas de Jerusalén, entraron los romanos y mataron a 1.100.000 personas adentro de Jerusalén. El año 70 después de Cristo. Y ningún judío volvió a pisar Jerusalén hasta el 14 de mayo de 1948. Cuando las Naciones Unidas declararon a Israel como nación. Por eso Jesucristo cuando vean Jerusalén, ¿qué? Rodeada, ¿qué dice? Huyan a los montes. Y los que están, dice, en los montes, no desciendan.
Esa es una profecía en la Biblia, se llama profecía dual, doble, porque era para ese tiempo, pero en los últimos tiempos Jerusalén va a ser rodeada otra vez. ¿Por quién? Por todos los enemigos de Israel. Interesante lo que viene y lo que estamos viviendo en estos tiempos, porque Rusia va a unificar a todos los países musulmanes y todos los países alrededor de Israel son musulmanes. No que los musulmanes son personas que necesitan a Dios igual que cualquiera de nosotros, gentiles, mexicanos, ¿sí? Pero los van a juntar contra Israel. La única diferencia de todos los países alrededor es que solamente Israel tiene bombas atómicas. Es el único país en el Medio Oriente. Pero eso va a ser quitado por como dice, por el anticristo. Pero vean algo más en estos. Dice, cuando vean, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Padres que están aquí, enséñenles a sus hijos el valor de Dios. No hay herencia más grande que un hijo tenga, que un padre y una madre puedan sentarse y decir, mi hijo, el valor más grande que podemos tener es el temor de Dios aquí en nuestro corazón. Enséñenles el valor de Dios, que reciban a Jesucristo a esta pequeña edad para que no tengan que pasar por lo que muchas veces adultos pasamos, ¿verdad? Por no escuchar a Dios, por no tener a Dios. Versículo 32, llevaban también con él a otros dos, eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una vez más, la mayor necesidad que el ser humano tiene es el perdón ¿de qué? De pecados. Nadie puede perdonar pecados más que ¿quién? Más que Dios. Más que Dios. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas, este es el rey de los judíos. ¿Recuerdan? Pilato le mandó poner ese título arriba de la cruz. Este es el rey de los judíos. Y algunos de los sacerdotes judíos vinieron y le dijeron, quita eso de esa cruz. Ponle, dice él que es rey de los judíos. Y él dijo, lo que es escrito, es escrito. Él es el rey de los judíos. Y un rey habla de un gobierno celestial. La Biblia dice que el Señor Jesucristo va a volver otra vez. Mismo Dios volverá otra vez a visitar a los seres humanos. Y la Biblia habla en Apocalipsis, dice que va a haber un reinado de Dios, de mismo Cristo, desde Jerusalén, desde Israel, donde están los judíos, por 1000 años. Y nosotros los que hemos recibido a Cristo Jesús, todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús, donde quiera que están en el mundo, donde quiera que están, de cualquier etnia, de cualquier lenguaje, de cualquier nación, dice, volveremos otra vez con Él y reinaremos con Él 1000 años. Algo interesante de la palabra del Señor. Qué maravillosas promesas de Dios. Amén. Quiero terminar, vamos a terminar rápido con esto. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo. Esta es la tercera vez que le dicen, sálvate a ti mismo. Y a nosotros. Juan dice que los dos injuriaban a Jesús con palabras malas. Los dos, no uno, los dos. El Evangelio de Juan dice eso. Pero Jesucristo, la única frase que decía de acuerdo al griego es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bájate de ahí, y si eres hijo de Dios, bájate. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen.
Si eres hijo de Dios, baja de ahí, sálvanos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No es normal que alguien actúe así en dolor. Y uno de los que estaba al lado derecho de él, dijo, esto no está bien. Hemos visto, hasta ese tiempo habían muerto aproximadamente 10,000 personas crucificadas, más de 10,000 personas crucificadas. Y yo creo que cuando los escuchaban puras maldiciones y maldiciones y maldiciones. Es como las personas que van en Estados Unidos, que está la pena de muerte, ¿no? Cuando lo van a poner ya no existe la silla eléctrica, pero ahora empiezan a maldecir. Empiezan a maldecir. No es normal que alguien que no hizo nada solamente diga, Padre, perdónalos. Vean eso. La única relación que tenía Jesucristo con su Padre era lo que Él venía a hacer, a perdonar al ser humano. Y el versículo que sigue, nosotros a la verdad, uno de ellos dice que estando en la misma condenación, dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno le decía, bájame de aquí. Otro le dijo, súbeme a donde vas, Señor. Wow, eso me gusta. Señor, no hay cómo salir de cualquier de esto donde Dios nos ha puesto en este lugar, en esta vida. Nadie de ustedes decidió nacer, ¿verdad? ¿Quién decidió nacer aquí de ustedes? No, yo decidí nacer. Yo le dije a mi mamá, yo quiero nacer. No, Dios decidió por ustedes. Y enseguida dijo Dios, y dio vida. Ese es el poder del Dios al cual servimos. Pero el segundo nacimiento, ustedes escogen. El nacer de nuevo se escoge cada persona, decir, o queremos a Dios o no queremos a Dios. Es que yo no quiero ser religioso. No quiero ser religioso. Hay gente tan religiosa hoy en día. A lo mejor hasta nos decimos así, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál es uno de los mandamientos del Señor? Primero mandamiento, ¿amarás qué? ¿A tu Dios con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu ¿qué? Fuerza. ¿Quién nos lo dijo eso? Dios. Pero viene un hombre o alguien y le dice, ¿no tienes que ser religioso? Y Dios nos dice, me amarás con todo lo que eres. No tienes que amar a Dios así, no tienes que ser religioso. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A Dios o a un hombre? ¡A Dios! ¿Saben uno de los errores que cometió Pilato y Herodes? Que quisieron agradar a la gente. Quisieron quedar bien con la gente. No hay algo más miserable, no hay algo más terrible que querer quedar bien con todos. Dios nos ha puesto a honrarle a Él. Si ustedes adoran a Dios, va a haber una satisfacción en el corazón. Y termino con esto. Vean el versículo, de ahí dice, enseguida el versículo 45 dice, 44, perdón. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, expiró, y cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Vean, la primera conversión fue de un capitán de 100 hombres de romanos que se convirtió, dio gloria a Dios. Verdaderamente este hombre era justo, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Se dieron cuenta que se habían equivocado. Dice que cuando el Señor murió, tembló ese lugar, se oscureció. Rechazaron a la luz del mundo y ahora las tinieblas los gobernarían. Cuando rechazamos la luz del mundo, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz. No hay claridad más para un matrimonio, para un niño, para un joven, para un adulto, para un joven. No hay claridad más grande que recibir a Cristo Jesús en su corazón, que tener a Jesucristo en su corazón. Hubo tinieblas. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando esas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo en los hechos de ellos, de que Jesucristo fuera crucificado. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana. La palabra y sábana en el griego es un lienzo de lo que se vestían los sacerdotes, de lino, era como de seda más bien, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué reposo? Hay dos reposos aquí. Tomen en cuenta que los judíos, Jesucristo, fue arrestado en miércoles, en la mañana, y para la tarde ya estaba condenado. Para el atardecer, en la martes, y para la tarde, ese día, ya para la mañana, ya había sido condenado a muerte. Era ilegal eso. De acuerdo al Antiguo Testamento, a su propia ley de ellos, era ilegal eso. Nadie podía ser juzgado de un día para otro. Necesitaban días, mínimo 3 días. Y no lo hicieron. Querían condenarlo porque aborrecían la luz del mundo. En veces cuando no queremos nada de Dios, empezamos, ¿saben qué?, a hacer cualquier otra cosa para poder cubrir ciertos pecados. No hay mejor libertad que decir: Señor, perdona mis pecados, este pecado, Señor, de mi vida. Y hay libertad en el corazón, en el alma. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron y también vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y ahí le vamos a dejar. Próximo miércoles seguimos estudiando este capítulo que sigue.